¿Cuánto lo creen? Y algo que me impactaba a mí, que Nehemías sentía el mismo fuego y el mismo sentir cuando Daniel estaba clamando por el pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba esclavizado. Y analizando, y digo yo, Dios mío, cómo tú vienes guardando a tu pueblo desde el principio hasta el fin. El Señor viene hablándonos a cada uno de nosotros desde el principio, desde que Adán y Eva falló. Y viene usando hombres y mujeres que realmente quieran trabajar en su obra. Dios no viene por aquel que es titulado. Dios viene por aquel que realmente se humille y quiera servirle en espíritu y en verdad. Nehemías, hermano, tenía un privilegio que era el copero del rey, el que le servía, tenía sus mejores manjares, pero Nehemías tenía en su corazón aquel fuego ardiendo por aquel pueblo, por el pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén había sido destruida. Los muros de Jerusalén, no había nadie. Y yo me ponía a analizar, hermano, que cuando tú llegas a los pies de Cristo, cuando te buscan y te predican y te dicen que hay un Dios verdadero, y hay momentos que yo lo hice, yo renegaba. ¡Ay, vienen estos aleluyas a molestar! Cuando yo miraba de largo que venía mi padre espiritual, Cristóbal, yo me escondía. ¡Ay, viene ese viejito! ¡Ya viene a predicarme de ese Dios de cielo! ¡De ese Dios de poco loco! ¡De esa gente bulliciosa! Y ahora yo soy bullicioso. ¿Cómo lo ves? El Dios que yo le huía fue el Dios que me sanó. El Dios que yo me huía fue el Dios que me rescató de las drogas y del alcohol. El Dios que yo huía es el que ha sanado a mi familia. El Dios que yo huía sanó a mi papá hace poco, que se cayó, se quebró de acá. Le pusieron platino a un viejito de 86 años. Y como a las 12:30 de la noche me cae una videollamada que lo están montando en una Cruz Roja con infección por el metal le había hecho daño. ¿Y sabes qué hice? Me puse triste, porque dije, Señor, yo no tengo documentos para ir a El Salvador, pero yo sé que tu mano lo puede sanar. Yo sé que oramos aquí, clamamos, y tú haces allá la obra en aquel hospital. Cuando hiciste con el centurión, me dijo, solo di la palabra y ella sanará. Ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios que te ha llamado. Ese es el Dios que llamó a Nehemías. Y como tema le he puesto un líder conforme al corazón de Dios. Es bonito el tema, ¿eh? Un líder conforme al corazón de Dios. Pero para ser un líder conforme al corazón de Dios hay que dejar las cosas de atrás y seguir adelante. Hacer las cosas verdaderamente como unos hijos de Dios. Porque al Señor no le puede mentir. Porque el Señor revela todo. Hay momentos que queremos pecar, pero hay un ojo allá. Mire, cuando Dios quiere que se haga alguna obra, Él toma a las personas dispuestas.
Él toma los corazones que están dispuestos y que le dicen, papito lindo, aquí estoy. Envíame a mí. ¿Cuántos lo creen? Las murallas de Jerusalén estaban en ruinas. No había nadie. Y sabe que a mí me duele mi corazón cuando yo miro que habemos hijos de Dios. Hasta yo me tomo en cuenta que no nos importa la obra del Señor. Lo miramos de lejos. Pero cuando tenemos la necesidad y si venimos a buscar desde el Señor, no lo estoy regañando. Dios busca a alguien que pudiera ir a la ciudad en ruinas y que restaurara el orden y la seguridad. Y Nehemías era esa persona. ¿Saben por qué? Porque Nehemías sintió en su corazón aquel fuego de trabajar por la obra del Señor. Porque arreglando esos muros de Jerusalén venían muchas familias de regreso. Los que fueron esparcidos regresaban a la ciudad santa del Señor. ¿Cuánto lo creen? Miremos las actividades de Nehemías. Nehemías oraba por la obra. Nehemías era el copero del rey. Ostentaba una posición muy alta en la corte. Estaba muy cerca del rey y podía gozar de su confianza. Pero Nehemías nunca se olvidó que había un pueblo y que había unos hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. ¡Qué lindo! Mire qué linda dice la palabra, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, versículo 2, hijo, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué nos quiere decir ahí, hermano, la palabra? Algo que me hizo encender mi corazón y mi mente es que lo mismo que pasó a aquel pueblo se está pasando hoy en día. Si Dios te ha llamado, ¿cuántos años tienes en el Evangelio y todavía no dices que no estás preparado? Ten cuidado. Lo único que Dios quiere es que tú y yo busquemos su presencia. Y cuando tú y yo buscamos su presencia, el mismo Espíritu Santo va a poner ese anhelo para guardar y guiar y proteger a cada uno de tus hermanos. Ese es el amor que Nehemías sintió por sus hermanos. Y ese es el mismo amor que tú y yo tenemos que sentir. Pero ahora en día no nos importa criticar al pastor, ni al hermano, ni a la hermana. Ojalá que el pastor lo cambie. Ojalá que lo manden a otra iglesia. Vamos a ir a otra iglesia, pero otra obra nueva. Porque estamos haciendo la obra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Pero Nehemías nunca se olvidó. Tú no tienes que olvidar de tu hermano. Fíjate en la banca que está en la par. ¿Qué falta?
Los jóvenes ahorita pues tienen permiso porque andan en una diligencia que el pastor no pudo hacer. Yo doy gracias a Dios, mira que ellos están ahí. Pastor, váyase y le dejé mi troca. ¿Sí? El Señor tiene gente servidora. El Señor no tiene gente a la gana, ¿no? En el reino de Dios lo van a levantar quienes, los valientes. En el reino de Dios no van a entrar aquellos que son de codo. Van a entrar aquellos que realmente amen a Cristo en espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero Nehemías nunca se olvidó del pueblo, de sus hermanos en Jerusalén. Ojalá hoy en día salieran muchos Nehemías preocupados por la obra de Dios. Hay momentos que hay pastores que dicen: hijo, vamos a trabajar en la obra. Hay momentos que el pastor llega a la iglesia y solo él está ahí, el Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios. Tenemos que tener más amor por la obra, hermano. Es cierto que necesitamos trabajar, es cierto que necesitamos ganar el pan de cada día, pero también dedicar el tiempo al Señor. ¿Ah? ¿No me mires serio? Pero hay una respuesta, hermano. Mire, hay una respuesta en el versículo 4. Mire, la respuesta de Nehemías, mire, cuando oí estas palabras, póngale, hermano, el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hizo? Ayunó, oró, ¿delante de quién? ¿Del pastor? No, delante del Dios verdadero. A Él es que tenemos que nosotros orar y ayunar. Si realmente estamos faltos de sabiduría, a Él tenemos que pedírselo. Si realmente necesitamos ser más activos en la iglesia, a Él tenemos que pedirle. Dios no va a venir por gente millonaria, por gente que tenga propiedades, no. Dios va a venir por aquel que realmente dé la vida por Él. Dice que viene por los valientes, y solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Nehemías, óigame bien, mire, de inmediato se preocupó por la ciudad, aunque él estaba, ¿sabe a cuántos kilómetros estaba Nehemías? A 1120 kilómetros de distancia. Imagínense. Y a usted que a la iglesia le quedan 16 minutos, 16 millas. Y fíjate que nos hacemos un poco aragancitos, porque cuando nosotros íbamos a Monchoré, nos íbamos el viernes y regresábamos hasta el domingo. El viernes a las 3 yo estaba listo, y con mi esposa. Y cuando iba por allá 421, por allá dirección se iba cantando alabanza de júbilo. Necesitamos a esos Nehemías en esta iglesia. ¿Cuánto lo creen que puede lograr? Es para que cuando el Señor venga, hermano, no nos encuentre dormidos. Nehemías de inmediato se preocupó por la ciudad, aunque estaba largo, pero no. 1120 kilómetros de distancia para él no era tan largo, porque él tenía un gran amor por Jerusalén. Tú y yo tenemos que tener amor por Dios. Dale el tiempo de Dios. Ya vas a ver lo que vas a recibir. ¿Cuánto lo creen? Amén. De inmediato fue su corazón bien tocado y quería hacer algo para salvar la ciudad durante 4 meses, que fue de diciembre a abril. Vemos a un Nehemías muy ansioso por trabajar por la obra. Póngame Nehemías 2:1, hijo.
Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, porque entonces me dijo el rey, oiga bien, ¿cómo está el rey? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo conoce Dios? A usted también. Dios sabe que cuando necesitamos algo, ¿verdad? Que vamos ahí en oración, nos hincamos y empezamos a llorar. Papito, mira, papá. Papá, no tengo para la renta. Papá, tengo a mi hijo enfermo. Papá, tengo a mi papá grave, a mi mamá. Y qué rico se siente cuando el Espíritu Santo está fluyendo en nuestra vida. Ese es el Señor. Ese es tu Padre espiritual. Y Nehemías tenía esa inquietud en su corazón. Y sabe que el rey lo conocía. Porque el rey sabía cuando Nehemías estaba triste. Sabía cuando Nehemías, porque tú y yo no tenemos que cambiar esa cara de gozo que el Señor nos da. Pero hay momentos que vamos por camino y te encuentras un hermano, una hermana. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, que viene el problema. Dios mío. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nos descuidamos. ¿De qué nos descuidamos? Vamos a de la oración. Con la oración tú te comunicas con Papá Dios. Y me quiero tocar el tema de la oración porque la hacíamos a las 5 de la mañana. Mi esposa y yo siempre la hacemos, gloria al Señor. Digo a mi esposa, la tercera vez que nadie se conectó, déjalo, que sea el Espíritu Santo que nos toque. ¿Sí? Tú y yo, el deber mío y tuyo es orar de madrugada. Hay momentos que a las 3 de la mañana, miren, nos levanta el Señor a clamar. Porque hay necesidad en la familia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y Dios está a las 24 horas. Para ti y para mí. Las puertas están abiertas. Todo es que tú te postres de todo corazón y le seas sincero a Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque cuando tú y yo le pedimos inmediatamente, hermano, viene la bendición. ¿Sabes por qué le vino la destrucción a Jerusalén? Queremos ver Esdras 9:13, hermano Johnny. Esdras. Hay momentos que nos descuidamos como hijos de Dios. Yo ya tengo a Cristo, ya soy salvo, y se nos olvida buscar del Señor. Y mire que dice Esdras 9:3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, santo, quedó pelón, y me sentí angustiado en extremo. Hermano, el hermano Johnny creo que no. Nosotros y yo tenemos, hermanos, que clamar al Señor, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. Pueblo, despertemos. Hermano, despertemos. Joven, despertemos. No dejemos que las cosas del mundo nos alejen de la presencia de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios se levante en oración y clamor, porque están sucediendo las cosas que están en la profecía de este libro. Y después va a venir el lamento y crujir de dientes. Y como pastor, déjeme decirle que si yo no le exhorto, yo me meto a problemas.
Dios quiere un pueblo santo. ¿Cuántos no creen que Dios quiere un pueblo santo? Él viene por un pueblo santo. Él viene por un pueblo que no juegue a la iglesita. Él viene por un hombre y una mujer que cambie su carácter. Él viene por un joven que ya no siga viendo la pornografía. Porque hoy en día hay jóvenes que dicen que están en la iglesia y se acuestan a las 3, 2 de la mañana viendo pornografía. Hasta hombres. Hay que tener mucho cuidado, porque así no vamos a ir al cielo. Miremos la petición de Nehemías en el versículo 5 al 11. Hermano Johnny, vamos a ver la petición. ¿Cuál es la petición que usted tiene para el Señor? ¿Ah? Miremos la petición de Nehemías. Uno dijo, 1:5. Vamos los alumnos a esto. Miren, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dele. Versículo 6. Léalo, pueblo. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de los siervos, que habla delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso de los hijos de Israel, que es yo y la casa de Israel, Señor, la casa de Israel. Hemos conocido contra ti. ¿Sabe por qué hay que tener cuidado? Hay momentos que pecamos aunque no queramos, con una mirada. Hay momentos que hacemos gestos ahí. Y mira un hermano, el pastor, ¿qué luego me está haciendo? Estamos felices en la iglesia porque el pastor no vino mal. Hay momentos, hermanos, que hacemos pecado con criticar a nuestro prójimo. A mí no me preocupe, critíquenme. Hay momentos que nos ponemos a ver cosas que nos sacan de donde el Señor nos quiere tener. Ay, Señor. Nehemías era un hombre de oración. Lo vemos en el versículo 2:4, hermano Johnny. 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Oré al Dios de los cielos. ¿Y cuál era la petición de Nehemías? ¿Ah? La petición de Nehemías, que el rey le firmara cartas, hermano. Para mí, con esas cartas firmadas, él iba a sacar material para construir el muro de Jerusalén. Pero ¿cómo crees que Nehemías se ganó la confianza de la mano del rey? Se lo digo, era fiel en sus quehaceres. Tú y yo somos fieles. Hermano, hay oración a las 5. Solo el pastor y la pastora y los líderes que están y los demás. No, pastores, que me pegó dolor de estómago y me acosté a las 3 de la mañana. Mentiroso, viendo televisión. Ah, no, pastores, que tengo que trabajar, pastor. Está bien, hijo. Pero levántese a orar. Denle gracias a Dios por el trabajo que va a ir a hacer. Porque es una cosa, si no es por la voluntad de Dios que nos levantamos, no nos levantamos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de nuestra vida. Él te dio soplo de vida, ¿sí o no?
Él es el que abre las puertas de los trabajos. Ay, no, yo tengo trabajo porque yo sé hablar inglés. No, hermano. Tienes trabajo porque Dios abrió las puertas. Puso gracia en ti y la misericordia. Pero no le dé la espalda al Señor. No. Ven a adorar a Dios y vas a ver lo que vas a recibir. No me miren, está feo. Poderoso Dios. El libro empieza, miren, el libro empieza con una oración y concluye con una oración. Lo vimos en el versículo 6, hermano Johnny. 1:6. Es que Nehemías, hermano, no hay palabras cómo entenderle. Mire, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche. Tú te puedes postrar en el día, te puedes postrar en la noche. Los musulmanes, hermanos, a las propias 12 del día están orando, no importa lo que están haciendo, pero ellos claman a Alá. ¿Sí? Y tú ni cuando vas a comer a las 12 en punto oras por tu comidita. Señor, bendícela. Ahí había un varón en una iglesia, ahí con la decía, ya está bendecida. Le escupía la comida. Yo creo que la hermana Indiana lo conoció. El hermano Santos. Agarraba una manzana, ¿no? Sí. Ese varón era loco. Pero fíjese que ahora es pastor ahí en Honduras. El Progreso y Oro tiene su iglesia. Se fue de aquí porque su esposa le dijo, ya tienes 10 años allá, si no te vienes, me busco otro. No, pues me voy. Igual que nos enseñó, digo que nos enseñó porque el hermano Ronnie Cuellar también fue ahí, estuvo con él, ayunaba. Y sabe que una vez, yo me acuerdo y me río. Dice, vamos, dice, ir a clamar a la iglesia el viernes en la noche, entramos y salimos hasta el domingo. Cuando el hermano Samuel vino a hacer eso, con los pastores Chopé, con los hermanos Cover, santos pastores de su iglesia. Y acordé. Pero cuando yo estaba bien fresquecito, tenía como 3 meses de haber aceptado al Señor. Llegamos a la iglesia de Manuel y empezamos a orar él. Pues ya ahora yo bien, ¿vale? Cuando eran las 11 de la noche, hermano, yo estaba bien dormido y ellos toda la noche velaron. Y a las 5 de la mañana que me levanté, me dijo Ronnie, viejo, ay, me quedo, siempre me eché todo, ¿viste? ¡Qué velada pegué! No, pero esos hombres sí. Es prueba que el hermano Ronnie, Dios lo usa. Al pastor lo usa el Señor. Porque, hermano santo, porque cuando nosotros buscamos de Dios y clamamos, hermano, va a venir algo especial en nuestra vida. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El que te va a guiar, el que te va a transformar, el que te va a hacer diferente. ¿Sí o no? ¿Ah? Por eso hay que orar día y noche. Nehemías oraba por los hijos de Israel, tus siervos, y confías en los pecados. Hay que confesar los pecados, hermano, ante Dios. Si se peleó con su esposa, pídale perdón a Dios y a su esposa. ¿Sí? Peleó con un hijo, pídale perdón para que su hijo vaya bien. Oh, mi papá me pidió perdón. Para que digan que somos cristianos verdaderos. ¿Eh? Nehemías
confieso sus pecados y los del pueblo. También Nehemías le recuerda a Dios sus promesas de su gracia. Lo vemos en versículos 8 y 9, hermano Johnny, siempre el 1. ¿Qué dice ahí? Léalo, pues, el 8 usted. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, no os dispersaréis por los pueblos. Miren. Pero si os volviereis a mí, oiga bien, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. No el nombre del pastor Mengíbar, no. El nombre de Dios, que es sobre todo nombre. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú crees que fue un error que tú te hayas pedido para este país? Dios te sacó de allá de Egipto, de tu pueblo, de Honduras, Salvador, México, Guatemala, Nicaragua, Panamá. Te sacó de allá para que vinieras a esta tierra prometida, para que fueras tú transformada y transformado y que le pudieras ayudar a tu familia. Pero hay hermanos en Cristo que no se acuerdan ni de la mamá ni del papá. Peor para los hermanos. Ni unos 10 pesos le mandan. Pero no le puede pasar como un amigo mío que estuvo 31 años aquí. Y cuando llegué de varón a Honduras, yo estoy haciendo una casa de adobe, porque era albañil, ¿no? Ya sé cuál es el velador, ¿no? Porque la hija de la muchacha me había contratado para hacer esa casa y la viejita estaba enfrente. Yo miro, la viejita está lavando. 31 años en este país y ni una llamada, ni $20, ni $10. De pronto que lo deportan y se le aparece a la pobre viejita y la viendo, ¡pum! Ahí quedó. Mire lo que gana uno por no comunicarse con la familia. Se echó de enemigo a todos sus hermanos. Como no tenía Cristo en su corazón. Hermano, hay que trabajar en la obra de Dios. Hay que serle bien a Dios. Porque Él te escogió. No te escogió el hombre, te escogió Dios. ¿Qué nos dice Juan 15:16? Porque no me escogieron vosotros, sino que yo escogí a ustedes para que lleven fruto. Y ese fruto, dé más fruto. Podemos estar años, hermano, en la iglesia, pero si usted no quiere transformar su carácter, no quiere ser transformado de su forma de hablar, de sus actitudes, prepárese porque hay un infierno. Nehemías se ofrece a ser su siervo para trabajar en su obra. ¿Cuánto le dicen al Señor? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos? Vamos a ver cuántos pastores hay acá. No. O hacen como el pastor Mengíbar, que un día me habla el pastor y me dice: hijo, mira que tuve un sueño que te preparara como pastor. No me acerqué 4 años, papá. ¿Sí? Pero a los 4 años me llamó el Señor. Y fue un llamado tremendo. Ojalá no le toque hacia usted ese llamado. Ay, Jehová. Mire qué lindo como Nehemías le dice: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Miremos qué pide Nehemías en el versículo 11, hermano Johnny. 1:11. ¿Qué le pide Nehemías al Señor? Miren, qué lindo, miren. Te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu sierva, quien desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué lindo pedirle al Señor esto. Pero hay momentos que usted le dice a un caballero, hermano, hay que cambiar de carácter. ¡Ah, no! ¡Así mismo soy yo! Así me enseñó mi papá. Olvídese de su papá. Mire a su Padre Celestial. Dele paso al Señor. Vemos a un Nehemías con una gran fe para pedirle a Dios. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Ah? ¿De veras? Bueno, lo voy a creer. ¿Cómo entender la promesa de Dios que nos dice en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué linda la promesa que hay ahí va. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted le está diciendo todo. Y hay momentos que no sabemos hacer las cosas y decimos, sí puedo hacerlo todo. Y cuando ya nos toca hacerlo, no hacemos nada. Mire, fortaleza en cualquier circunstancia. Lo primero que Pablo le entregó al Señor fue su actitud. Todo lo puedo. Era la misma actitud en cualquier circunstancia y con dedicación. Cristo es la fuente de nuestro ser. ¿Cuánto lo creen? Y también Él es el dueño de nuestra vida. Quiero tocar un poquito ahí en lo que yo estaba orando ahí en la banca. Póngame Mateo 25, hijo. Mateo 25. Versículo 14. Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué tú me estás mandando si yo traigo los Nehemías? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y mirando yo, hermano, esta parábola de los talentos, le decía, Señor, yo necesito ser ese que tú le diste 5 talentos para multiplicarlo. Y hay momentos que sé que es duro dar el tiempo al Señor como es, pero no hay nada imposible. Te digo por qué. Porque cada uno de nosotros, los que estamos sentaditos allí, Dios nos ha dado un talento, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado entendimiento para hacer la obra de Él, no para complacer al pastor, no, para hacer la obra de Él. Te voy a decir por qué.
Porque van a haber momentos, hermano, que en aquel día, cuando Él venga, nos va a pedir cuenta de cuál de esos tres quieres ser tú. ¿Del que enterró el talento o del que lo superó? Se lo dejo de tarea. Mediten. Y hay algo especial, hermano, que Dios, los dones provienen de Dios. ¿Cuánto lo creen? Santiago 1:17, hermano Johnny. Vamos a ver qué nos dice los dones. Este es otro tema, pero en lo que estaba orando ahí, me llevó el Señor ahí. Santiago 1:17. ¿Lo oyó, hijo? Santiago 1:17. Changuito, miren lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Número 2, 1 Timoteo 4:14. El Señor desarrolló los dones. O sea, lo que tú y yo tenemos, hermano, es porque el Señor nos da. ¿Sabes por qué nos lo da? Porque Él sabe que fuimos capacitados para hacer la obra de Él. Miren lo que dice ahí: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Esos dones tienen que desarrollarse, hermano, hermana, joven. Ya no le hagas caso al enemigo. Ya no abras tu oído allá al mundo. Dedícate a lo que Dios quiere para que tú hagas. Sí, porque vienen días duros, vienen días tremendos, hermanos, que cada uno de nosotros como ministros tenemos que estar orando por el pueblo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Así es, amén. Miren, las cosas débiles se harán fuertes. ¿Cuánto lo creen? Amén, así es. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué nos dice? Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Qué nos dice la palabra? Que debemos ser obedientes. ¿Obedecemos a Dios? Qué lindo fuera que tuviéramos llena esta banca, pero no hay obediencia. Apocalipsis 23, hermano. ¿Qué nos dice? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron ¿qué? Juzgados cada uno según sus obras. Se nos juzgará por nuestras obras en aquel día, cuando estemos ante el trono blanco. Cuando te digan, ¿dónde está lo que te di? No, Señor, que me desvelaba viendo usted de computadora. Me iba a jugar fútbol los domingos en vez de ir a la iglesia. Y por último, Hebreos 13:21. Y pasa el grupo de alabanza, por favor, con esa última alabanza que se cantó. Hebreos 13:21. Y póngase de pie, pueblo.